Hace un tiempo vi esta película en la que dos personas se conocen, tienen una vida juntos, a él le encantan las motos, a ella le encanta la fotografía, las artes, pero un día, estando ella en su estudio fotográfico, le cae un producto químico en sus ojos y queda ciega. La conclusión de esta película es ella siendo operada, sin saber que quien estaba a su lado era su amante, entregando sus ojos para ella. Y este es un ejemplo humano de entrega total de servicio de un hombre por otro, por amor. Esto es bien romántico, pero pensemos nosotros la manera en la que Cristo hizo esto por nosotros, por nuestras vidas. Y la manera en la que ahora nosotros, suyos, debiéramos vivir para servir. Debiéramos vivir para estar entregados a Él con todo el corazón. De tal manera que en esta mañana vamos a leer todo este texto de Hechos 20 del 1 al 38. Y vamos a intentar nosotros también, no a la luz de un ejemplo de una película, sino a la luz de su palabra, vivir sacrificadamente nuestras vidas en servicio al Señor. Así es que vayamos hasta Hechos 20, todo el capítulo. Vamos a leer bastante, pero a eso hemos venido. Y dice así: después que cesó el alboroto en Éfeso, ¿recuerdan? Pablo mandó a llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia y pasó allí 3 meses. Y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo le hablaba pensando salir al siguiente día, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por este sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó, se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo: no se alarmen, porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, y así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontramos en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto entonces mandó a llamar mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa.
testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darle la herencia entre los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Entreguemos sacrificadamente nuestras vidas en servicio al Señor. Este es el ejemplo de la vida de Pablo. De esto nos está hablando todo este capítulo. Un hombre que está haciendo ajustes, un hombre que está haciendo sacrificios y está motivando a otros hombres también a hacer lo mismo con tal de servir al Señor. Un hombre con la firme determinación de hacer que quienes están a su alrededor vivan el ministerio. Así que vamos a mirar nosotros en este amplio texto algunas maneras en las cuales nosotros podemos vivir así entregados al Señor. Y aquí te va la primera. Primera manera, tomando decisiones que repercutan positivamente en su reino. Porque esto es lo que ha ocurrido en los versos del 1 al 6. Pablo ha estado en el centro de este alboroto de Éfeso que vimos la semana anterior. Él ha, verso 1, exhortado a los hermanos. Él no les dejó solo en esta aflicción, Él los ha exhortado y ahora ha partido para Macedonia. Si regresan al verso 21, como Él se había propuesto. En el verso 21 del capítulo 19 habíamos visto también la semana anterior que Él había decidido en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer toda la región de Macedonia. Así es que Él parte para allá y recorre todas estas regiones. Nos dice la Biblia que qué hacía cuando iba por todas estas regiones. Verso 2, después de recorrer todas aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, entonces Él llegó a Grecia. Y es muy interesante, este es el momento en el que va a salir un mapa allí y quisiera haber tenido un puntero aquí para mostrarles ahora. Quizás lo ven bien pequeño ustedes de allí, pero es muy interesante que Pablo está aquí en la zona de Éfeso, aquí donde ven que dice Caria allí, Mileto, arriba Éfeso, ahí está Pablo y él va a ir a donde está la zona de Corinto, la zona de Atenas, la zona verde que está acá. Él pudiera haber hecho este viaje por mar, directamente, pero él escoge recorrer todo por arriba, como están viendo, la zona de Macedonia, que es la zona que está amarilla, allá encima, Tesalónica, Berea, todas aquellas iglesias que él ya había estado en ellas, y él recorre, ya lo puedes quitar, él decide ir por allí,
específicamente con un único objetivo. El objetivo era de estar exhortando a los hermanos, el objetivo era estar cuidando a estos hermanos. Pablo elige lo contrario a la comodidad. Pablo se despide de estos hermanos y va para allá, para Macedonia. Es más, en el verso 3 nos dice que pasa exactamente en Grecia, en la región de Acaya, que vimos ahí en la parte de abajo, específicamente en la iglesia de Corinto. Pasa allí 3 meses, también invertido en estos hermanos, y después de este tiempo, verso 3, vuelve a llegar lo que habíamos visto en muchas ocasiones, la oposición. Se trama un plan en su contra, quizás para hacerle daño, y entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Pablo quiere ahora, después de haber recorrido toda la región de Macedonia, por tierra, quizás algunos tramos en barco, exhortando a los hermanos. Después que está aquí, él se ha propuesto ir hasta Jerusalén, él se ha propuesto ir hasta Siria. Este viaje hasta Siria también lo podía haber hecho en mar. Es más, el texto nos está diciendo que él quería embarcarse para ir a Siria, pero debido a esta oposición, él toma la decisión de regresar por Macedonia. Y una vez más, en contra de lo que hubiera sido cómodo para él, en contra del plan de haber llegado pronto a Jerusalén, él regresa por estas tierras de Macedonia, una vez más, confirmando a los hermanos, cuidando de los hermanos, haciendo la obra del ministerio. Y esta decisión que él está tomando de ir por Macedonia, confirmando a las iglesias, bendiciendo a los hermanos, esta decisión que él está tomando de incluso regresar ahora por Macedonia en medio de la persecución que está recibiendo, hace posible todo lo que ocurre en este texto después. Hace posible que él esté ahí en Troas y enseñe a estos hermanos en Troas toda la noche. Hace posible que él vaya allí hasta Mileto, donde manda a llamar a aquellos ancianos de Éfeso y los edifica. De otra manera, estas cosas no hubieran ocurrido. Estas cosas ocurren por un hombre que está guiado por Dios, tomando las decisiones de Dios. Por un hombre que incluso está viendo oposición y no ve la oposición como algo de que lamentarse. Ve la oposición como una oportunidad de servicio más. Voy a regresar por Macedonia, voy a exhortar a la gente, les voy a edificar. Dios tiene los planes en sus manos, no yo. Y es que las prioridades de Pablo siempre fueron el fortalecimiento de las iglesias, el avance del reino. Es por eso que en el verso 24, que se convierte clave en este texto, él está diciendo: de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera con gozo. Ese era el deseo de Pablo, ese es el deseo de un pastor, pero ese debe ser el deseo de cada cristiano que ha sido rescatado por Cristo. Yo quiero vivir ahora para Dios. Mi vida no tiene más sentido si no es para vivir para ese Dios que me ha salvado. Pregunta para pensar: ¿cómo das tu prioridad a los asuntos de Dios? Quedó claro que para Pablo era prioritario. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Cómo le doy yo prioridad a los asuntos de Dios? Yo, sin ser Pablo, yo siendo un cristiano que ha sido rescatado como él, yo siendo un cristiano que también tengo la gran comisión, que también tengo el llamado de equipar a los santos, ¿cómo voy a dar prioridad a los asuntos de Dios? Y aquí tengo un par de pensamientos, un par de aplicaciones para ti a la luz de esto, poniéndolos a tierra. Deja de pensar constantemente qué ganarás y comienza a pensar qué ganará el Señor. Porque nosotros constantemente solemos estar calculando cuál es el beneficio de esto que voy a hacer. Es más, en nuestra cultura latina solemos estar de recibir siempre. ¿Qué me puede dar esta persona? Y no pienso al revés. ¿Qué yo puedo dar en esta situación? De tal manera que este es un llamado para nosotros. Como por encima de mis dificultades, como por encima de cada cosa que estoy viviendo, mi decisión está pensando no solo en qué voy a ganar, sino en qué va a ganar el Señor. Está pensando no solo en cómo yo me beneficio con esto que va a pasar, con esto a lo que el Señor me está llamando, con esto que debo hacer. Y cómo se beneficia el reino de Dios. Amado hermano, que cada decisión, hasta la más mínima, hasta la más pequeña, sea pensando en que Dios reciba gloria, esté marcado por el evangelio que te ha transformado, por el evangelio que te ha salvado. Cada decisión, escúchame, desde el trabajo que tienes,
hasta la casa que compras, hasta el lugar donde te rentas, hasta la iglesia donde vas, cada decisión, como hablamos la semana anterior, el evangelio lo afecta todo. Y este es el contraste vivo de personas que no tienen al Espíritu Santo, como hablábamos la semana anterior, y se rebelan contra Dios, y el que tiene al Espíritu Santo y es guiado por Dios. Sus decisiones tributan a Dios. Nuestras decisiones han de tributar a Dios y a sus deseos y a sus pensamientos. Ahora yo vivo para Él. Para eso estamos aquí. Ese debiera ser nuestro deleite. Y solo se convierte en deleite mientras lo practicamos. Así es que Pablo, muy bien acompañado, en los versos del 4 al 6, emprende este regreso. Un grupo de estos hermanos le están esperando a en Troas, pero ahora la Biblia nos está mostrando aquí un Pablo muy bien acompañado, un Pablo que ha invertido en gente y gente que se ha sumado a la obra de Dios. Y si usted recuerda, llegó un momento en el que estuvo completamente solo, cuando aquella división que tuvo con Bernabé, tú te vas a un lugar, yo me voy a otro, y el Señor siguió añadiendo personas. Llegaron Timoteo, llegó Silas, y ahora se está mencionando un número de hombres aquí que son acompañantes de Pablo en el ministerio. Allí llega a Troas. Y esto nos lleva al siguiente punto. Otra manera más en la que nosotros podemos dar nuestras vidas en servicio al Señor. Versos del 7 al 12. Es dedicándonos esforzadamente en la enseñanza y en la instrucción. Esto está haciendo Pablo aquí en Troas. Ahora vemos a un Pablo que está entregado totalmente a la enseñanza. ¿Qué día Pablo está entregado aquí a la enseñanza? Verso 7. ¿Qué día? El primer día de la semana, lo que nosotros llamamos el domingo. Y esta es la primera mención en el libro de los Hechos de que la adoración cristiana comienza a funcionar el domingo. Porque hasta este momento, usted recuerda, los judíos se reunían en el sábado, en su Shabbat. Y nosotros creemos, por lo que encontramos en la Biblia, por lo que nos dice la historia, que los cristianos cambiaron su día de adoración del sábado judío al día del Señor. Con una razón de peso muy grande, el domingo resucitó el Señor. Ahora este es el día de Él. Ahora por eso nos reunimos en este día. Ahora por eso este día es importante para nosotros. Es el día que nos reunimos con la familia de la fe, pero es el día que regresamos a casa y estamos con la familia, rumiando la palabra de Dios, compartiendo los unos con los otros, pensando en ella. Y quiero aprovechar este verso 7 en el que está mencionando por primera vez aquí en el libro de los Hechos para hacer una apología del domingo. Porque aunque un día de descanso y adoración está demostrado por Dios en la creación, el Shabbat, el sábado fue dado a Israel como señal del viejo pacto o de aquel pacto mosaico, del cual no participamos nosotros. Ahora, Éxodo 31 nos dice esto, 16 y 17, Ezequiel 20:12 nos dice esto, Nehemías 9:14 nos dice esto. Y debido a que nosotros como cristianos ahora estamos bajo el nuevo pacto, no se nos exige observar esta señal asociada con el pacto mosaico. A nosotros no se nos exige guardar el sábado. Otra razón, no hay una orden en todo el Nuevo Testamento de que los cristianos observen el Shabbat. Hay un mandato de los que están escribiendo, ustedes tienen que guardar el sábado. Incluso durante la economía mosaica, aquel tiempo, el Antiguo Testamento no ordenaba a las naciones gentiles observar el Shabbat, ni les condenaba por no hacerlo. Era para el pueblo judío. Esto ofrece más pruebas de que el Shabbat era solo para los de Israel, aquel sábado. No hay registro en la Biblia de que alguien observara el Shabbat incluso antes de la época de Moisés. La Biblia no lo registra. De igual modo, el primer mandato de guardar el sábado no aparece hasta Sinaí, Éxodo 28, donde Dios revela allí la ley
con la que su pueblo iba a vivir bajo el pacto mosaico. Como si fuera poco, llegamos al Concilio de Jerusalén, que lo leímos hace unos domingos. Se crea una pugna en la iglesia porque los judíos querían que los cristianos guardaran la ley. Y allí tampoco se les impuso a los creyentes que ellos debían guardar el Shabbat. ¿Ustedes recuerdan? Fueron otras cosas las que les pidieron. Y ya hablamos sobre eso. Por un tema de convivencia, por un tema de vamos a cuidarnos en parte. Es más, en todas sus epístolas, el apóstol Pablo advirtió a los gentiles acerca de muchos pecados diferentes, pero nunca de quebrantar el Shabbat. Nunca vemos a Pablo hacer esto. Colosenses 2:16 y 17 describe el Shabbat como una sombra de Cristo. Y la sombra ya no es vinculante para nosotros, puesto que la esencia, que es Cristo, ya llegó. Es Cristo el descanso eterno. Él dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquello era una sombra, Cristo es la esencia, ya tenemos a Cristo. En Gálatas 4, 10 y 11, Pablo reprende a los Gálatas por creer que Dios esperaba que ellos observaran días especiales, tales como el Shabbat. Es más, les trata de niños, por creer que tenía que ser una obligación. Romanos 14, 15 declara que el Shabbat era un asunto de preferencia personal entre los judíos convertidos. Esto debía tolerarse hasta que ellos se volvieran más maduros en el entendimiento de su libertad cristiana. Por tanto, tampoco podía ser algo exigido para los creyentes. Por último, 1 Corintios 16:1 presenta el primer día de la semana como el día en que los cristianos se reúnen. Es más, en el libro de los Hechos que hemos estado estudiando y los posteriores escritos de los padres de la iglesia primitiva, aclaran que la iglesia desde sus inicios comenzó a reunirse el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección, para orar. Y este primer día, en medio de este largo paréntesis, aquí está Pablo enseñando. No lo hizo ni en la mañana, como lo solemos hacer nosotros. Lo hizo en otro momento. Y miren una vez más el ejemplo de Pablo mostrado en este texto por Lucas. Miren una vez más el esfuerzo y la abnegación de Pablo. ¿Qué tiene que hacer Pablo el día siguiente? Verso 7. Él está predicando y está pensando que al otro día, ¿qué tiene que hacer? Tiene que salir de viaje. Pero a Pablo esto no le preocupa. Él ama tanto a la iglesia que el tiempo a él no le importa. Él ama tanto a su iglesia que él va a dedicar todo el tiempo que pueda a instruir a estos cristianos, a ayudar a estos cristianos. Entonces ocurre esta tragedia que el texto nos relata. Un imprevisto, un joven llamado Eutico está en este tercer piso, sentado en una ventana, y más que se quedó dormido de pronto, dice que él estaba como luchando con ese sueño, quedándose dormido de a poco. Dice que fue cayendo, es la idea del original, fue cayendo en un sueño profundo. Hasta que se cayó de allí, y la Biblia declara que lo levantaron muerto. Aquello no fue un paripé, lo levantaron muerto. Él cayó muerto. Y recuerden que es Lucas quien está escribiendo Hechos. Él es médico. Él lo determinó. Él sabe, este está muerto. Y Pablo se tiende sobre él, sin mucha caravilla, bajo hermano, sin muchas cámaras para llamar. Pablo se tiende sobre él, les dice, no se alarmen, está vivo. Ya, ni formen más bulla, ni griten más, ni pregunten más. Ya está vivo. Esto no significa que nunca murió. Esto significa que ahora Dios había hecho una obra. Ya se ha resuelto. Y el hecho de que Pablo se echara sobre él nos remonta a los libros del Antiguo Testamento, donde Elías, en primer libro de Reyes 17:21, hace exactamente lo mismo. Donde Eliseo, en segundo libro de Reyes 4:34, también hace esto. Y hay más casos en los cuales personas son resucitadas en la Biblia. Jesús, con la hija de Jairo, aquel joven de Naín, Lázaro, y si recuerdan,
Pedro cuando resucitó a Dorcas. Después de esta interrupción, verso 11, después de este momento, volvieron arriba. ¿Y qué siguieron haciendo? Siguieron conversando. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer, toda la noche. Y la Biblia pone un detalle: el muchacho seguía vivo. Es como que esto no fue un truquito. Ahí estaba, él seguía vivo. Y lo llevaron después con los suyos. Y dice que los hermanos fueron grandemente consolados. Amado, necesitamos nosotros invertirnos como Pablo esmeradamente en la edificación de nuestros hermanos. Esto lo hizo Pablo una y otra vez, invertido con la palabra en las personas. La proclamación del evangelio estaba en el centro del ministerio de Pablo. Escuche, este episodio que nosotros vimos no fue una campaña de sanidad, no fue una campaña de milagros interrumpida por algo de la palabra de Dios. Esto fue todo un tiempo con la palabra de Dios, todo un tiempo de la predicación del evangelio que la interrumpió un milagro. Y como mismo ocurrió con Dorcas, el milagro más importante no era un muerto resucitado físicamente, era un muerto resucitado espiritualmente. El milagro más importante no era decir Pablo resucita a los muertos, era decir Jesús resucita a los muertos de la eternidad, del pecado en el que viven. Consolaron a aquellos hermanos, fueron consolados. Y como hoy esta hermana fue bautizada, específicamente mostrando lo que había pasado en su vida anterior y lo que ahora Cristo ha hecho en su vida, de esa misma manera Jesús sigue proclamando: yo resucito a los muertos. No necesariamente aquel que se cae de una ventana, no necesariamente aquel que muere físicamente, porque hemos hablado, eventualmente volvió a morir este joven como Dorcas y como los demás, porque todos los hombres mueren. Porque hay una resurrección que es más importante que la de ese cuerpo que tienes hoy. Amado hermano, nosotros podemos descansar en el Señor porque Él se encarga de los imprevistos, dándonos consolación. Él se encarga. Y escuche, Él nos va a consolar, se haga el milagro o no se haga el milagro, pero Él va a estar presente. Porque a veces solemos pedirle mal a Dios, nosotros queremos que se haga lo que nosotros queremos, pero ¿y qué es lo que Dios quiere? Que es el soberano, y es el que estamos hablando, el que trabaja en nuestras vidas. Dios iba a consolar, Dios iba a trabajar, si hubiera hecho este milagro o no se hubiera hecho. El mayor anhelo de una iglesia no deben ser los milagros ni las señales, porque esto se convierte en el centro de todo lo que hacen. No podemos renunciar al poder de la palabra. La palabra predicada por la gracia de Dios tiene el poder de romper las cadenas, tiene el poder de quitar velos, tiene el poder de liberar a los cautivos, tiene el poder de resucitar a los muertos. Y cuando vemos el testimonio, una vez más, de una hermana como esta, que fue la que se bautizó hoy, y la de cada uno de nosotros, nosotros decimos: gloria a Dios, Él resucita a los muertos. Yo estaba muerto en delitos y pecados y Él me salvó. Mi vida no iba a ningún lugar, Él la ordenó. Y si tú estás acá, cada domingo lo decimos, y no tienes la seguridad de ser un cristiano, dile a Dios que te salve. Si tú estás acá, ya sea que hayas venido por los últimos meses, por el último año, o ya sea que llegaste hoy y no tienes a Dios, necesitas ser resucitado. No puedes hacerlo por ti, solo Dios puede hacerlo. No pierdas más tu tiempo. No busques más, solo Dios puede llenar ese vacío. Necesitas comprender quién eres tú y quién es Dios. Necesitas comprender cuánto pecado, cuánta maldad hay en ti, cuánta mortandad en ti. Y decirle a ese Dios santo: sálvame. Yo quiero que el día que yo cierre mis ojos en esta tierra,
Dios los habla a la resurrección de los muertos que tú has preparado para tus hijos. Porque sabes, algunos creen que cuando se muere se acabó, que las armas son aniquiladas y así sería muy bueno vivir esta vida como uno quisiera. Pero lo más triste y más lamentable es que aun cuando mueras, tu eternidad sin Cristo será en un lugar, lo describe la Biblia, de lamento, de lloro, de crujir de dientes, donde ya el amor de Dios no estará presente, donde ya la misericordia de Dios no estará presente. La ira de Dios se habrá desatado allí. Para todos los demonios que se han rebelado contra Él y para aquellos que siguen a los enemigos de Dios. Y si tú ese día, quien quiera que seas, no tienes la seguridad de que Cristo ha pagado por ti, habrá sido lamentable haberme escuchado tantas veces decírtelo, haber escuchado a estos hermanos de esta iglesia tantas veces decírtelo y no haberlo tomado. Y no haberle dicho a Él, salva mi corazón. Como dijimos la semana anterior, o hace unos domingos atrás, hay muchas personas en la iglesia creyendo ser cristianos, engañados por esta cultura, en la cual cualquiera levanta su mano y le dicen, ya eres cristiano, te lo otorgamos. Y llegará el día que despertarán a ese engaño. Si no tienes seguridad de ser un cristiano, dile a Dios, sálvame, yo soy un pecador. Tú eres tan grande, tú eres tan santo, tú eres tan puro. Yo necesito que tú orientes mi vida. Yo reconozco que yo merecía esa cruz, pero Cristo pagó por mí. Yo reconozco que la única manera que yo venga a la armonía contigo, a la relación contigo, es mediante el Hijo Cristo, que se entregó en la cruz. Y Él puede salvarte, tan solo creyéndolo. Necesitas ser resucitado. Y de una resurrección más importante que la de tu cuerpo, la resurrección del Espíritu. Número 3, otra manera en la cual nosotros podemos dar nuestras vidas en servicio al Señor es dirigiendo a otros con palabras y con acciones a cumplir con la misión que Dios ha establecido para ellos. Y ahora Lucas va a narrar que él y sus compañeros de viaje fueron adelante en este barco, mientras Pablo iba por tierra, se encontraron en Asón, pasaron por otros lugares y fueron de regreso hasta Mileto. Ella estaba un poquitico abajo, al sur de Éfeso, si lo vieron en el mapa. Y ya que Pablo no quería seguirse desviando y no quería llegar hasta Éfeso, que está un poquitico más arriba al norte, él manda a llamar desde Mileto, a partir del verso 18, a los ancianos de la iglesia. Verso 17, a los pastores de la iglesia, a quienes pastoreaban aquella grey. Y una vez más, este término, ancianos aquí, identifica a pastores con un énfasis en su madurez. Eran los representantes que la iglesia había nombrado, había ordenado para que pastoreara, para que liderara la congregación de Éfeso. En otros lugares, específicamente aquí más adelante, son llamados obispos, describiendo su función de sobrever la grey. Pero no son términos diferentes, no son cargos dentro de la iglesia, son mismas funciones del pastor. El pastor es un anciano, es alguien que pastorea la iglesia y a la vez es alguien que cuida por la grey, sobrevé la grey, supervisa la grey. Esa es la idea de la palabra obispo. Incluso es por eso que en el verso 28 les dice, a esos mismos, no solo eran ancianos, porque son términos indistintos que se usan para lo mismo, ellos también son obispos, que significa lo mismo, que sobreveen la grey de Dios. Él quiere asegurar que ha enseñado a estos hermanos de la manera adecuada. Él quiere equipar a esta gente para que cumpla con su misión. Porque la iglesia necesita hombres fuertes, llamados por Dios, confirmados por esas mismas, para que cumplan con ese rol, para que ella sea pastoreada. Y al mirar una vez más el libro de los Hechos,
vemos que no solo uno, varios. Dios mismo da esos dones a la iglesia. Pastores en esta iglesia de Éfeso son llamados para ser instruidos. Pastores en esta iglesia serán llamados para ser instruidos. Dios está trabajando en hombres aquí con el objetivo de equipar su iglesia, de levantar su iglesia, con el objetivo de hacer el ministerio. Y estos son los ancianos de la iglesia que nosotros también deseamos en algún momento poder tener. Aunque quizás por necesidad, quizás por falta de crecimiento, hemos heredado un modelo de un único hombre al frente de una iglesia pastoreando la grey. ¿No estamos diciendo que estén pecando? Estamos diciendo que la Biblia muestra un modelo más noble. Invertirse en otros hombres ancianos que pastoreen la iglesia. Ponerles a servir, a trabajar. Y todos juntos hagan este trabajo. Y aunque usted no sea un pastor, aunque usted no sea un anciano, yo te hago esta pregunta porque aplica para nosotros. ¿Cómo estás desarrollando a otras personas? ¿Cómo estás siendo de influencia tú para otros? ¿O estás viviendo solo para comer y dormir? La otra pregunta, ¿cómo te estás poniendo en manos de alguien para que te pastoree, para que te cuide? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo te estás depositando en alguien más maduro en la fe para tú ser desarrollado? Cada uno de nosotros necesitamos esto. Yo tengo gente que me pastorea. Yo tengo gente con la que abro mi corazón. Le digo, estoy luchando con esta tentación. Estoy luchando con este pecado. Necesito que me ayudes, que me des un consejo. Cada uno de nosotros, por tiempo que vemos en el Evangelio, lo necesitamos. Pastores en nuestra iglesia, referentes que nos bendigan, y a la misma vez nosotros tenemos que crecer para hacer ese modelo para alguien. Entonces, en los versos del 18 al 24, Pablo les recuerda que su vida no ha sido un secreto para ellos, sino que su vida ha sido pública. Mire usted, el verso 19 dice: yo he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. En el verso 18 ha dicho antes: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Ustedes me han visto vivir, ustedes lo saben, ustedes pueden dar prueba de esto. Yo he servido, he estado siendo un esclavo del Señor todo este tiempo. Yo he estado entregado a Él con humildad, es más, con lágrimas. Dice el verso 19, esto me ha costado servir al Señor. Ha enseñado, mire usted, verso 20, bien saben que no rehuí de darles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Yo he enseñado en la multitud, pero he enseñado en lo personal también. Porque esta es la otra. Las multitudes, a los seguidores tienen llamados muchos. Pero a lo personal, a la casa en casa, al cara a cara, al decirte no te veo bien en la fe, hermano, ¿qué vamos a hacer para que sigas adelante? Y Pablo les está diciendo a ellos, yo les he anunciado la palabra públicamente, pero también lo he hecho personalmente. Y ustedes deben hacer esto también. Les dice Pablo a estos ancianos, nos dice a nosotros esta palabra que hoy bebemos y que podemos aplicar a nuestras vidas. Pablo le sigue diciendo más. Ahí al final del verso 20, verso 21. Yo he testificado solemnemente, tanto a judíos como a griegos, de lo que no puede faltar en un mensaje: el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. No puede faltar en nuestro mensaje. Pablo les está diciendo, yo se los he dicho y ahora se los recuerdo para que ustedes no se olviden.
No están para entretener. No están para pasar la mano. Están para hablarles acerca del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Pablo ha predicado el Evangelio. Y lo último que dice aquí es que está ligado a los deseos del corazón de Dios. Es como que tuviera unas cuerdas o unas cadenas simbólicas a lo que Dios quiere. Y esas cadenas, el esclavo del Señor, le arrastran a padecer por Jesús de tal manera que su vida no importa, importa el reino de Dios. Eso es exactamente lo que está diciendo en el verso 24. Eso es exactamente lo que está diciendo en el verso 22. Yo estoy atado en el Espíritu. Me está llevando a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pablo sabe a qué va Jerusalén. Pablo sabe que va a sufrir y está diciendo, no puedo decir no, estoy atado a ese Dios que me está llamando. Yo soy su siervo, yo soy entregado en servicio a Él. Y aunque sé que esto es lo que me va a pasar, verso 24, de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar el ministerio que me ha sido dado. No importa lo que va a pasar allá, no importa lo que va a costar, mi vida no vale. Vale lo que Él tiene para mí. Lo único que tiene Pablo en mente es dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Amado hermano, que las creencias que tú profesas sean respaldadas por una vida de acción, incluso donde nadie te ve. Que lo que tú dices, yo soy esto, yo fui rescatado, yo fui salvado, yo soy un esclavo del Señor, yo soy un siervo del Señor, se vea en las acciones, no solo en las palabras. Esto es lo que está diciendo Pablo. Yo sé lo que voy a pasar, allá voy. Y después lo vemos en el libro de los Hechos finalizando, viviendo esto. Aquí estoy. Es más, si ustedes recuerdan, y tenemos que mirar atrás, lo vimos con el carcelero de Filipo. Él puede escoger irse, ustedes recuerdan, pero él se queda porque tiene el Evangelio que predicar. Las puertas están abiertas, el carcelero está con una espada listo para matarse. Él puede verle meterse la espada allí, dejarlo morir y huir, pero a él le interesa algo más. Que su vida, que su comodidad, que su confort, que su deseo, que su sueño, le interesa el reino de Dios. Así es que lo que profesa, que se vea respaldado en una vida de acción, que tu vida sea un evangelio vivo. Y en los versos del 25 al 31, sabiendo que no va a haber más estos hermanos, ahora advierte a estos pastores, a estos ancianos de la iglesia de Éfeso. Y la ilustración que Pablo vuelve a traer aquí es aquella del atalaya de Ezequiel 33, 1 al 7. Él les está diciendo, yo he cumplido con mi parte. Aquel atalaya que estaba en la muralla y venía el enemigo y gritaba y decía, viene el enemigo. Y la gente podía escuchar o no escuchar, pero la atalaya había quedado libre por anunciarlo. Pablo está diciendo en estos versos, yo les he dado testimonio, verso 26, yo soy inocente de la sangre de todos, porque no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Yo quedé bien, yo les dije lo que les tenía que decir. Él ha cumplido su parte. Y ahora les dice, tengan cuidado de ustedes mismos, porque en ustedes mismos, lejos de echarle tanta culpa a lo que está en mi exterior, en ustedes mismos hay mucha maldad. Tengan cuidado de sus deseos. Tengan cuidado de sus gustos, de sus tentaciones, de sus pasiones más bajas. Cuídense. Cuiden de ustedes. Les dice, tengan cuidado también de la congregación, de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, como sobreveedores, para que ustedes lo pastoreen. El buen pastor
Jesús ha confiado sus ovejas para que hombres que Él ha llamado las cuiden. Y Dios me llamó con 19 años al pastorado, al ministerio, al ser un anciano. Pero a la par de mí llamó mi papá, que tenía 57 años. Porque a Dios no le interesa eso. Puede ser un joven, puede ser un anciano. Solo tiene que estar siendo llamado por Dios. Cumplir con los requisitos que allí están en 1 Timoteo, 1 de Tito. Anhelarlo, desearlo y ser confirmado por su iglesia. Y Pablo les está diciendo a ellos, y Pablo le está diciendo a algunos de nosotros aquí, que quizás el Señor está llamando a esta tan noble misión. Hagan el ministerio, pastoreen las ovejas que Jesús les ha dado. Les sigue diciendo, estén alertas. Verso 29, porque después de mi partida van a venir lobos feroces que no van a perdonar el rebaño. Cuiden su rebaño. Y escuche, es evidente que Pablo le está hablando aquí a pastores de una iglesia. Pero cada padre presente aquí, hemos dicho muchas veces, él no es un pastor en llamado, pero tiene la misión de cuidar su familia, de instruir a sus hijos, de pastorear a su esposa, de levantarse con este rol y equiparla a ella, a ellos, de cuidarles. En el seno del hogar, en el seno de la familia, también lobos son vistos merodeando. Y los hombres tienen que levantarse para cuidar de sus casas. Una vez más, no son estos a los que Pablo está hablando. Está hablando a pastores de llamado, de vocación. Pero quiero hacerte pensar en eso, padre, que estás aquí y me escuchas. Hay una responsabilidad grande que tienes al ser equipado por esta iglesia, y es cuidar de tu familia. No desconectado de tu iglesia, no desconectado de tu liderazgo, no desconectado del pastoreo que aquí también recibe, pero hay un llamado de Dios para ti a hacerlo. Estén alerta. Y Pablo les está diciendo, recuerden mi ejemplo, por 3 años, de día y noche, no cesé de amonestarles a cada uno de ustedes con lágrimas. Amados, hagamos el ministerio, ministrémonos incluso unos a otros. Involucrémonos, accedamos a la vida de otros, demos acceso, fortalezcámonos nosotros mismos en Dios para cuidarnos los unos a los otros. Desarrollemos relaciones fuertes, genuinas dentro de esta comunidad de fe en la cual podamos cuidarnos, podamos ser familia. Cuidemos juntos este rebaño que el Señor nos ha dado. Por último, en los versos de 32 a 35, Pablo les encomienda a Dios, porque esta es la única manera en la que se puede hacer el ministerio, no por manos de hombres, no por obras de hombres, no por fuerzas humanas. Él les encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Porque Él sabe que ni las riquezas, que ni las destrezas de cualquier hombre pueden garantizar el éxito en el ministerio. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Por eso, una vez más, les lleva a reconocer su incapacidad humana y a confiar más en la de Dios. Y les dice que esto lo van a hacer despojándose de todo egoísmo, incluso centrados en darse ellos mismos, en dar, no en obtener, como habíamos estado hablando anteriormente. Y él también habla aquí que su ministerio no se caracterizó por un materialismo egoísta. Él les está diciendo a ellos, yo me he entregado tanto a esta obra. Verso 33, que ni plata ni el oro de nadie he codiciado, es más, con mis manos he trabajado para mis necesidades y para las de los que están conmigo. Es más, les recuerdo las palabras del Señor, es más bienaventurado dar que recibir. Y esto no quiere decir que los ministros del Evangelio no deban ser remunerados.
Porque en muchas ocasiones Pablo defiende su derecho de recibir apoyo financiero de la iglesia. Esto estaba estableciendo un contraste entre los que eran falsos maestros, que lo que buscaban era obtener algo de la iglesia, y los que eran los verdaderos maestros que se entregaban por ella como se entregó su Salvador Jesús. Los verdaderos maestros van a invertirse completo en la obra de Dios. Aquellos que tienen un corazón para con Dios van a desear invertirse completo en la vida de otros. No solo con 1% que he hecho en una cesta, en una ofrenda, con todo lo que soy. Con el plato de más que pongo para recibir un hermano. Con invitar a alguien para tener una charla evangelística con mi dinero. Para ayudar a otro que está pasando por una aflicción directamente. Esto va más allá de 1%. Entonces, esta invitación está abierta para nosotros. Trabajemos duro. Invirtamos lo nuestro en el reino de Dios, sin olvidar que la mano de Dios y su gracia son los medios principales para el crecimiento. Nosotros tenemos una parte que hacer. Hagamos la nuestra, pero no confiemos en esta. Confiemos en que solo la gracia de Dios, solo su mano tiene el poder de hacer prosperar eso que nosotros hacemos. Versos 36 al 38. Ellos terminaron orando de rodillas. Los hermanos estaban desconsolados, lloraban, besaban a Pablo, lo abrazaban. Esto estaba demostrando cuán grande amor sentían por él, la tristeza incluso que tenían de que no le volverían a ver. Allí le acompañaron al barco, allí le despidieron. Y una vez más, todo esto que hemos estado hablando aquí no es poesía, no es para que te emociones y salgas conectado a casa, lo vivas 2 días y ya. Esta ha de ser la práctica de vida de cualquier que es un esclavo de Jesús. Vivir entregadamente, vivir sacrificadamente al servicio del Señor. Toma esa decisión radical que desprecia tu vida cómoda con tal de servir al Señor. Tomémosla. Una vez más, dejemos de pensar tanto en nosotros. Eso va a venir solo. Que puedas decir las palabras que Pablo dijo a Timoteo, acabando su carrera, en 2 Timoteo 4:7, porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Este es Pablo en el final de sus días, legándolo a otro pastor, Timoteo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también todos aquellos que aman su venida. Que puedas decir estas palabras. Que puedas escuchar estas otras que el Señor Jesús un día dirá a los suyos. Mateo 5:23. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amado, entreguémonos sacrificadamente en servicio al Señor.